Saludos familia de la fe, en esta hora quiero hablarte acerca de las bendiciones y las maldiciones. Quiero contarte que Deuteronomio 30 versículo 15 dice lo siguiente: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigo de la decisión que tomes. Si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. La palabra de Dios dice en Proverbios 18 versículo 21 que el poder de la vida y de la muerte se encuentra en nuestra lengua, y también en Proverbios 26 que la maldición no viene sin causa. Entonces vemos que las consecuencias de ser maldecidos es por una causa, y es el pecado. Vemos en Deuteronomio 28 versículo 1 las bendiciones. Dice así: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones, y hay una lista de bendiciones que continúan en la lectura, y vemos en el versículo 15 que dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedecer los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y hay una lista de maldiciones. Yo los invito a que leamos Deuteronomio 28 para que podamos ver cuál es esa lista de bendiciones y de maldiciones. Y quiero contarte también que hay 7 indicaciones que nos dicen que somos maldecidos. Una de ellas es colapso mental. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28:28: el Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Personas que a todas horas están diciendo: ay, me estoy volviendo como loco, se mantienen estresadas en sí. Otra indicación es enfermedades hereditarias. Deuteronomio 28:21 dice lo siguiente: el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Personas que tienen su papá murió de cáncer, su abuelo murió de cáncer, entonces yo también voy a morir de cáncer, que a todas horas están confesando lo negativo, lo malo. Otra indicación de una maldición es continua insuficiencia económica. Personas que a toda hora se mantienen alcanzadas, que tienen escasez económica. Esto es causa de una maldición. Deuteronomio 28 versículo 17 dice: tus canastas y tus paneras serán maldecidas. Personas que dicen: no me alcanza el salario, no me rinde el dinero, mantienen endeudados, prestando en sí. Otra indicación es propensidad a los accidentes. Deuteronomio 28:29 dice: andarás a tienta a plena luz del día, como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda, te oprimirán, te asaltarán constantemente y nadie vendrá en tu ayuda. Personas que siempre están declarando: siempre me pasa a mí, siempre me roban, no puedo salir a la calle porque entonces me están persiguiendo. Eso es a causa de una maldición. La 7 es una historia de suicidios o muertes prematuras o antinaturales. Personas que mantienen pensando en la muerte, intentos de suicidio, que no tienen deseo de vivir, que a toda hora están diciendo: ¿para qué vivo?, quejándose, entre otras, ¿cierto? Veamos que las causas de estas maldiciones, primeramente, es por la idolatría. Éxodo 20 versículo 1 al 5. En Éxodo 20 encontramos los mandamientos de Dios, y versículo 20 del 1 al 5 nos dice lo siguiente: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tendrás ningún otro Dios aparte de mí, no te harás ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada.
hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, Hay una, en fin, podemos continuar leyendo los mandamientos de Dios. Vemos que la consecuencia del pecado trae repercusión sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta la cuarta generación, pero la bendición de Dios siempre es infinita sobre los que le temen. Entonces, la adoración a dioses falsos trae una causa de maldición grandísima. Dice que no hagamos imagen de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni bajo la tierra. Ya aquí podemos profundizar más adelante acerca de estos temas, pero continuaremos, ¿cierto? Continuaremos. Otra causa es toda participación en el ocultismo, todo lo que le quita el primer lugar a Dios, ¿cierto? Deuteronomio 18, versículos 9 al 14, dice lo siguiente. Versículo 9 al 14 dice lo siguiente: si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te hará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría, te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno de su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy, los obedeces cuidadosamente, el Señor te entregó hoy, te pondrá como cabeza y no cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Entonces, estar en ocultismo es rendir culto a otro Dios que no es el Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, eso trae mucha repercusión negativa, muchas consecuencias malas, el haber practicado sortilegios, rosacrucismo. Hay un movimiento Nueva Era, los testigos de Jehová, mormones, el gnosticismo, la ciencia cristiana. Hay algo que dice que los niños de Dios. Todo es causa de espiritismo, hipnotismo, satanismo, ocultismo, astrología, horóscopo, todas esas cosas que quizás usted haya, cuarzos, haya control mental, artes marciales, yoga, todas estas cosas causan una adoración y no es al verdadero Dios de los cielos y de la tierra. Bueno, vemos que otra causa de estas maldiciones son varios pecados morales y éticos, que son Deuteronomio 15 al 26, dice así: pero si te niegas a escuchar la voz de Dios, tu ciudad y tus campos serán maldecidos, tus canastas, tus hijos, las crías de tus rebaños, vayas por donde vayas, y en todo lo que hagas serás maldecido. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden, frustración, te afligirá con enfermedades, te castigará con enfermedades degenerativas, artritis, todo este tipo de enfermedad, con fiebre, inflamaciones, calor abrasador, sequías, pestes, sequías, pestes. Ahora lo que estamos viendo, el coronavirus, a causa del pecado. En fin, el Señor te afligirá con llagas purulentas, te castigará con locura, vemos que hay pecados. Las consecuencias pues de estos pecados traen maldición: no respetar a los padres, reconocer y adorar falsos dioses, toda forma de opresión, de injusticia contra el indefenso, sexo ilícito o antinatural. Veamos el antisemitismo. Génesis 12 versículo 3 dice así: Génesis 12 versículo 3.
Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Vemos que aquí Dios le está dando una promesa a Abraham. Allá vienen los hebreos, los judíos, los israelitas. Antisemitismo es personas que odian a los judíos. Esto causa maldiciones también sobre nosotros, personas que odian a los cristianos. Eso trae maldiciones sobre las personas, ¿cierto? Entonces, toda causa de racismo contra otras personas, contra otras razas, lo que vimos en la época anterior, los nazistas, los que odiaban los esclavos, a los negros, en sí, toda esta clase de racismo causa maldición sobre nuestras vidas. Entonces, otra causa es la legalidad, la carnalidad y la apostasía. Proverbios 15, versículos 7 al 10, que dice: Proverbios 15, versículos 7 al 10 dice: Los labios del sabio dan buenos consejos, el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado, el que odia la corrección morirá. Entonces vemos que la apostasía son las personas que conocen a Dios y conocen el camino y después se apartan del camino, dejan las sendas antiguas. El legalismo son personas que todo el tiempo se justifican, pero realmente estas personas con sus hechos demuestran que no conocen a Dios. Y la carnalidad es toda naturaleza pecaminosa, toda naturaleza de pecado en nuestra vida. Entonces esto causa maldiciones sobre nosotros. El robar a Dios, sobre todo, Zacarías 5, del 1 al 4, Ageo 1, del 4 al 6, Malaquías 3:10. Vamos a ver Malaquías, ¿qué dice? Malaquías. Bueno, aquí Ageo, contra Ageo dice Ageo 1, versículo 4 al 6. ¿Por qué vienen ustedes en casas lujosas? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor. Entonces hay una maldición, que nos rinden las finanzas y que nos preguntamos por qué. Entonces Zacarías 5, versículo 1 al 4 dice: Levanté otra vez la mirada y vi un rollo volando en el aire. ¿Qué ves?, preguntó el ángel. Veo un rollo que vuela, contesté. Parece tener 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Entonces él me dijo: este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo hasta las maderas y las piedras. Y Malaquías 3:10 dice así: dice así: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen,
dice el Señor de los ejércitos celestiales. Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré. De insectos y enfermedades, las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones las llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero más adelante, vemos en el versículo 4, 6, dice así: sus predicciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Entonces vemos que hay una maldición si no obedecemos, si no diezmamos. Lo que pasa es que en este momento se me perdió el versículo, no lo veo con mis ojos aquí. Bueno, en fin, no me voy a quedar aquí buscando un versículo que me encuentro en este momento, pero en Malaquías habla que si no obedecemos a Dios, entonces hay una maldición que nos alcanza por no dar los diezmos al Señor, ¿cierto? Vemos otra causa de maldición, y es las palabras pronunciadas por personas de autoridad como nuestros padres, nuestra madre, los pastores, el esposo, la esposa, el maestro, el sacerdote, entre otros. O sea, personas de autoridad sobre nuestra vida, que han dicho: usted no sirve para nada, usted ¿por qué nació? Entonces, cosas que hemos creído, ¿cierto? Que han hablado de nosotros con su boca. Vemos en Génesis 31, versículo 32, lo que le pasó a Raquel. Génesis 31, versículo 32 dice así: ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de sus parientes nuestros y yo te lo devolveré. Resulta que Raquel se había llevado los dioses de su padre y él no sabía que ella era la que se los había llevado, su hija. Entonces, más adelante vemos que Raquel murió. Génesis 35, versículo 16 al 19, podemos ver que Raquel murió cumpliéndose la palabra de su padre, porque ella fue quien robó los ídolos de su padre, y lastimosamente había una maldición lanzada que a ella la alcanzó por el pecado de ella. No temas, tienes Deuteronomio 35, versículo 16 al 19, dice: una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Entonces vemos que hay maldiciones lanzadas por personas de autoridad sobre nuestras vidas, que también nos alcanza, y que hay que pedirle a Dios que cancele esas maldiciones y que nos llene de sus bendiciones. Entonces hay maldiciones autoimpuestas, como palabras negativas que lanzamos nosotros, es que yo no sirvo para nada, entonces como cosas así, ¿cierto? Mateo 12, versículo 36 al 37 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta. Entonces vamos a dar cuenta de toda palabra que hemos lanzado aún sobre otras personas, como decirle este bobo, palabras así. Usted sabe qué ha dicho. Veamos también que otra causa de maldición
son maldiciones que producen los siervos de Satanás, o sea, los ocultistas, los satanistas, los brujos, los hechiceros, pitonizas, pero vemos que en el Salmo 34 Dios nos guarda, nos cubre, Dios está con nosotros, es nuestra protección, nos salva de nuestros enemigos, y que el que pelea contra nosotros pelea contra Él mismo. Entonces no tengamos temor a causa de lo que otros han lanzado en contra de nosotros, ¿cierto? Vemos también que otra causa de maldición son controversias engendradas en el alma, o sea, en el pensamiento, dirigidas contra otras personas. Hay personas que lanzan maldiciones en la mente sobre nosotros, y que hay que cancelarlas también. Entonces hay que, o también otra causa de maldición son oraciones engendradas en el alma que acusan o tratan de dominar a otros, o sea, manipulación, ¿cierto? Hay veces nosotros como cristianos queremos manipular al Señor y hacer no nuestra voluntad, sino no la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Entonces, un ejemplo de personas en la Biblia que no hicieron la voluntad de Dios. Lo vemos en Jonás, que él quiso huir de la voluntad de Dios, quiso hacer lo que le dio la gana y después tuvo que hacer la voluntad de Dios de mala manera, pero pudo cumplir el propósito, pero no de la manera correcta. Entonces también vemos en Segunda de Reyes, versículo 20 del 1 al 6, que Ezequías quiso cambiar la voluntad de Dios. Era un rey que Dios le dijo que iba a morir, pero él le imploró que le dieran 15 años más de vida. Dios procedió, pero estos 15 años de vida no fueron en bendición. Entonces Ezequías había sido un buen rey, pero estos 15 años de vida que continuaron no fueron buenos para él, ni para su familia, ni para el pueblo de Dios. Vemos también otro ejemplo en Balaán, en Números 20, versículo 21 en adelante, que una burra tuvo que pararse para que el profeta no maldijera al pueblo de Dios. Entonces, porque un profeta que iba a maldecir al pueblo de Dios, pero se le apareció una burra. Entonces, si Dios tiene que usar una burra o piedras para que cumplamos el propósito de Dios, o sea, no seas testarudo y no andes en maldición.